¿Qué tal? Hoy les voy a hacer un breve repaso por la etapa Krakoa de X-Men, repasando toda la etapa Hickman y un plus que es muy importante. Estás en Bahía Blanca y no sabes dónde conseguir tus cómics. Acércate a Comic Store en el costado del Teatro Municipal, en la Feria de Música y Literatura los fines de semana. O si no, entra al Instagram y pedile a José lo que necesites. También puede para los que estén fuera de Bahía Blanca y en el resto del país. La etapa de Hickman, el autor, empieza con Dinastía X, Potencia de X. Son 4 tomitos, ultra recomendables los 4. En este status quo tienen su propia nación, los mutantes, tienen secretos que no le revelan al mundo y le plantean como negociación para que los acepten como nación que van a tener medicamentos nuevos que van a curar enfermedades antes no curadas por el hombre. Así surge el amanecer de X, fíjense que ahí dice parte 17 porque son 17 tomos, donde en 17 tomos como este, ¿sí?, se plantean nuevas aventuras de los X-Men en este nuevo planteo, en este nuevo status quo. No están mal, pero no todas son fundamentales. El tema es que como en cada librito tenemos distintas series de X-Men que van en paralelo, casi todas traen algo interesante. Pero bueno, la más importante de todas es esta y tal vez la anterior, la número 16, que es esta que vemos acá. Distíngalas por las tapas. Estos son muy importantes, sobre todo este para lo que viene después, que es X de espadas. De esto ya hablamos, hablaremos en el programa. Y se plantea toda una historia sobre un pasado de los mutantes aún anterior de lo que pensaban, en el que Apocalipsis es un personaje muy importante, como ya nos profetizaba un poco Dinastía de X, Potencia de X. Es una historia muy entretenida que sí recomiendo, los 4 tomos de X de espadas, y que sucede en otro mundo, en un mundo que es el nexo de todas las realidades y que vienen explicando en esos 17 tomos de Amanecer de X. Pero bueno, no es que sea de lo mejor, pero sí vale la pena para entender ese otro mundo. Después viene Reinado de X, que trata sobre un poco qué pasa después de X de espadas. Se aumenta la población mutante drásticamente y bueno, eso se plantea un poco. También se plantea este personaje Nimrod, que ya viene apareciendo de vez en cuando antes, en sí, entre otras cosas, como los niños de la bóveda, la posthumanidad, una especie de evolución humana y sintética, que va a tener importancia después y que, bueno, en realidad también, si uno relee en algún momento Dinastía de X, Potencia de X, se da cuenta que tiene mucha importancia, porque Dinastía de X, Potencia de X sobre todo trata sobre qué pasa con los mutantes dentro de 100 y 1000 años. Y ahí se habla un poco de la posthumanidad, un poco bastante de la posthumanidad. ¿Reinado de X es muy recomendable? No, la verdad que no es malo, ¿sí? Pero como les decía, se tejen historias que después hacen el caldo de cultivo para cosas importantes como X de espadas, en este caso cosas importantes como lo que va a venir después como Inferno o la historia Plus que les voy a contar después. Hellfire Gala, sí, ultra recomendado, es solo un tomito y en este tomito los mutantes le demuestran, después de un buen tiempo que ya son nación mutante, no sé si pasó un año o algo así, a la humanidad qué tan poderosos son, haciendo algo bastante particular con Marte, y hasta ahí llego. Solucionando el tema que tienen de sobrepoblación mutante en la isla, que ya estaba preocupando a la humanidad también. Todo en una gala organizada por la señorita Emma Frost y su Hellfire Club. Cosa que, bueno, también vale la pena este tomo de Reinado X por lo menos porque nos trae la Hellfire Gala original de Claremont, que nos va a traer un poco de historia para después fundamentar algunas cosas que pasan en los siguientes tomitos de X-Men, sobre todo este. Pero bueno, es muy bueno, muy bien pensado este tomo de gala, cómo se plantean los mutantes frente al mundo, ahí mismo, en una gala, todos representantes de de bastantes sectores humanos, de mutantes y de otras especies que también hay en el mundo, y como nos demuestran, sobre todo en Amanecer de X, en esos 17 tomos, se muestran que hay otras especies en algunos lados del mundo que también juegan parte de esta gala. Después viene Juicio de X, son 5 tomos, que se llama así Juicio X porque trata de historias que van en paralelo sobre distintos personajes mutantes que tienen alguna cuestión de secreto
propio o de secretos de Krakoa que se revelan o se intentan revelar o se juzgan de alguna manera, no es que haya un juicio implícito. Sí lo hay sobre Magneto, por ejemplo, porque ¿qué pasa? Termina Hellfire Gala y encuentran a un personaje importante en el universo de X-Men, pero también de Marvel, muerto. Bueno, todo eso tiene su vuelta de tuerca bastante interesante en Juicios de X. Tiene que ver con la redención de la Bruja Escarlata. ¿Se acuerdan de eso, de la Bruja Escarlata, de Nuevos Mutantes? Bueno, acá hay una especie de redención sobre eso muy interesante, pero también hay una cuestión en que esto termina como diciendo los X-Men quieren, o sea, en la era de Krakoa ya no eran necesarios los X-Men estaban dentro de la era de Krakoa, los mutantes estaban todos juntos, pero llega un punto que dice Cíclope y Jean Grey, nosotros tenemos que seguir ayudando a la humanidad, vamos a establecer nuestra base en Nueva York y vamos a volver a ser los X-Men. ¿Y quiénes van a ser los nuevos X-Men? Se eligen acá en la Hellfire Gala, que son los que vemos acá agarrando la X, ¿sí? Bueno, mutantes conocidos, mutantes no tan conocidos, pero sí, en realidad ya son todos conocidos, todos tienen sus decenas de años en historietas. Que las historietas no están tan buenas, son más aventuras que otra cosa, como sucede con la mayoría de estas historias de Juicios de X. Vale la pena, no es tan fundamental para lo que es la etapa Krakoa, pero tan piola para lo que sigue en el universo mutante. Después sí viene una historieta fundamental, recita, que yo tengo, no digo el original porque es una versión de Inglaterra, pero está en inglés, que se llama Inferno, ¿sí? Inferno de ahora, de Hickman, ¿sí? No es el Inferno que se publicó en los 80, 90, que trataba sobre otra cosa. Acá vuelve a aparecer Moira McTaggart, no nos olvidamos Moira McTaggart, y de lo importante que es, y eso sí tiene mucha conexión con Dinastía de X, ¿sí? Y Mística y Destino, que eran dos personajes que habían quedado ahí medio latentes, sobre todo Destino, y que tiene mucho que ver con esta historia y qué termina pasando con Moira, que bueno, por la tapa alguno capaz que se pueda hacer una idea, pero las tapas hay que agarrarlas con pinzas porque las historietas de los mutantes nos han demostrado que no son para nada simples de entender, son bastante complejas, esta en particular. A veces se hace difícil de entender, Hickman acá puro en el guión, y no fue la que más me gustó, o sea, me gusta, es interesante, es importante, pero el guión se vuelve demasiado engorroso y encima tenerla en inglés, yo estoy acostumbrado a leer en inglés, pero esto se me hizo más difícil que leer en inglés que cosas científicas reales, la verdad. Pero bueno, eso conecta perfecto, con esto termina Hickman, y eso conecta perfecto con lo que viene después, que no imaginé que iba a estar tan bueno, que es esto, las 10 vidas y las 10 muertes, o algo así, se llama las 10 vidas y 10 muertes de Wolverine, sí, y la X es 10 en realidad, tanto para E10 de espada, que es X de espada, como acá, que cuenta dos cosas en paralelo que después convergen, que por un lado es un personaje que no es parte de Krakoa, que es Mikhail, que es un gobernante ruso, de los mutantes en Rusia, y que está constantemente conspirando contra Krakoa. Bueno, acá se alía con otro mutante ruso villano, y haciendo viajar su mente al pasado y poseyendo personajes para tratar de matar a Javier antes de que nazca, para evitar todo Krakoa. Bueno, parece un argumento más de loco, viaje en el tiempo de X-Men, pero está muy bien plantado, está muy bueno. Ya los argumentos de X, tanto de cómo se mueren y vuelven, como de cómo viajan en el tiempo, no son algo facilista, todo lo contrario, se vuelven complejos, pero se vuelven parte de la trama de X-Men, de la ciencia ficción de X-Men, que los hacen bastante extraordinarios, bastante interesantes de leer y de entender cuando se puede, porque o sea, los viajes en el tiempo, si las resurrecciones pasan a ser moneda corriente, muy asumida, pero también muestra en qué deriva eso, en qué problemática puede llegar a haber respecto a eso. Y acá, bueno, para tratar de salvar la vida de Javier y Jean Grey mandan la mente de Wolverine al pasado, tal como pasa en la película de Días del Futuro Pasados, en la película con Kitty Pryde. Acá lo hacen o en la historieta que mandan a Kitty Pryde del pasado entre Rachel Summers y no me acuerdo quién más. Pero bueno, acá son las mentes telépatas poderosas y la ayuda de cerebro mandan a la mente de Wolverine al pasado a cada momento que la vida de Javier o sus antecesores está en riesgo. Y es muy interesante, Wolverine se cruza con escenas de su vida que hubiese querido cambiar y tiene la posibilidad de hacerlo, se debate eso también.
Es muy interesante la seguidilla de quién mata a quién salva a quién, cómo va poseyendo este personaje mutante malo. Cómo se va dando cuenta de que, bueno, acá Wolverine me la está complicando, así que primero me tengo que hacer cargo de Wolverine, entonces mucho de lo de Wolverine, de la historia de lo que es el personaje de Wolverine, tiene que ver ahí. Se va al inicio del nacimiento de Javier, al nacimiento de Daken, el hijo de Wolverine, toca etapas de la historia de los mutantes muy clave, muy importantes. Y en paralelo, la vemos a Moira, como quedó después de Inferno, una especie de persecución y una transformación del personaje bastante interesante que conecta mucho con lo que va a ser Potencias de X. ¿Por qué? Porque aparece otro personaje muy parecido a Wolverine, pero con todo un traje tipo Falange. Esta es la última historieta que leí hasta ahora. Yo cuando vi esta etapa, la verdad, dije esto es puro pochoclo. Pero sí es pochoclo, pero muy entretenido, muy bien pensado, muy bueno, muy recomendable. Ese personaje que está ahí, que tratan de combatir estos descendientes de Wolverine, porque Wolverine está ocupado tratando de salvar a Javier en el pasado. Hay que ver quién es, viene de un futuro muy lejano y tiene que ver también con Moira. Entonces converge todo lo que es el argumento de Hickman en esta historia, que esto ya no es de Hickman, esto Benjamin Percy. Nunca había leído nada de ese guionista, me encanta, porque está tan loco como Hickman, capaz que muy apoyado en las ideas de él, pero tiene una acción trepidante esto que es buenísimo, la verdad, estos dos tomos, así de pochocleros como suenan, son no solo entretenidos de ver las imágenes, los dibujos son muy buenos, las tapas de Kubert son geniales, de Adam Kubert hace las tapas, después los ilustradores adentro, los dibujantes son otros, pero fíjense que para nada mal, hay cada página de las mejorcitas de todos estos volúmenes que les muestro de X-Men, la verdad que, y vamos a ver con qué sigue la cosa acá. Si sigue Percy, capaz que estamos en buenas manos. Pero la verdad me sorprendió. Bueno, eso es un resumen de la etapa de Krakoa y sobre todo recomendaciones, sobre todo lo que es fundamental leer para el que le gusta X-Men, sacando algunos tomos de Amanecer de X, de Reinado de X, Juicio de X tal vez, lo demás es obligatorio, y ya digo, lo que está entre esos tomos que son tantos, sobre todo Amanecer de X son 17, hay cositas que se van tejiendo que son importantes para esto, por ejemplo, ¿sí? Que conecta muy bien con esto, que es lo primero. Así que, nada, ¿qué iba a decirles? Bueno, nada, ya lo recordaré en alguna futura reseña de la serie de X-Men. Si alguno está interesado en que hable con un poco de spoiler para sacarle un poco más de jugo a esto, me dice y nos vemos en el próximo programa.